Continuamos con nuestra siguiente conferencista. Invitamos a la doctora María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía. Ministra, bienvenida. Bueno, buenos días para todos. Espero que no estén todos muy trasnochados de la fiesta de anoche. Pero bueno, pues muy contenta de estar hoy acá en este Congreso Nacional de Minería, un tema supremamente importante. Muchas gracias al ministro Lozano que abrió el evento hoy, embajadora, y a Juan Camilo, José Miguel, todos muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, lo que nosotros tenemos como plan de gobierno y lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer en esta charla es al final compartir nuestra visión. Muchas de las cosas que se han discutido ayer e incluso en esta mañana en el panel que tuve ahora la oportunidad de escuchar, y nuestra visión de la minería como un elemento transformador de Colombia e indispensable para la transformación energética. Eso es algo que es el eje sobre el cual nosotros vemos que debemos hacer la minería. Y creo que aquí uno de los temas es que Colombia se ha polarizado mucho en minería no y estar en contra de la minería, y el error es no ver que sin minería no es posible reducir las emisiones de carbono y no es posible hacer la transformación energética. O sea, no existen los vehículos eléctricos sin minería, no existen las turbinas eólicas sin minería, ni los paneles solares. Entonces, con esa visión, creo que lo más importante es no concentrarnos en no a la minería, sino cómo se debe hacer la minería, que es una visión totalmente distinta. El presidente Duque, espérense un segundo, ya, tengo que apuntar allá, ya. El presidente Duque, desde su campaña, tiene esta visión de país de producir conservando y conservar produciendo. Y como gobierno, y por eso trabajamos muy de la mano con el ministro Lozano, nosotros lo que vemos es que tenemos que seguir teniendo desarrollo. Sin desarrollo simplemente hay más inequidad y hay más problemas para el medio ambiente, al mismo tiempo que aseguramos que hay absoluta sostenibilidad con el medio ambiente y con las comunidades. Estas cifras creo que las han visto cuando habló Juan Camilo y en diferentes presentaciones, y es la importancia dentro de la minería como parte fundamental del desarrollo económico y como motor social del país. Acá yo diría que también tenemos que ser conscientes que estos recursos, que son todos los recursos no renovables de Colombia, se traducen de manera muy significativa en avances en la educación, en avances en infraestructura, en avances en agua y saneamiento básico, y en inversión, en empleo y en desarrollo en las regiones. Y muchas veces en las regiones mineras, los mejores trabajos, el mejor nivel de los trabajos, los mejores salarios, son los que vienen producto de la empresa minera. Entonces, cuando nosotros negamos la minería, estamos negando la posibilidad de generar empleos, de generarle oportunidades a la gente y de generarle riqueza a todo el país, porque es una riqueza que ha generado un impacto significativo. Las regalías en Colombia explican aproximadamente el 20% de la reducción de la pobreza en Colombia en la última década. Y diría acá que lo otro es siempre saber lo que a veces no se dimensiona tanto, y es que no solamente somos el primer exportador de carbón en América Latina, sino que tenemos en los otros minerales y en piedras preciosas como esmeraldas una posición muy importante dentro de la economía global en el tema de minería. ¿Qué retos vemos nosotros desde el punto de vista de tendencias? El carbón va a tener a declinar su demanda, definitivamente es el mineral más amenazado, por decirlo de esa manera, durante todo este proceso de descarbonización de la economía,
y Colombia tiene, sin embargo, una oportunidad incluso en ese escenario de descarbonización, y es porque las calidades del carbón que producimos nosotros son mejores en términos de contaminación, en términos de partículas de aire, en términos de azufre, y eso debería hacer que el carbón colombiano, así como esto estaba totalmente comoditizado, pues empiece a haber una diferenciación en términos de las calidades de carbón. Sin embargo, tal vez una cosa muy importante es que todas las regalías que nosotros producimos y toda esa inversión y riqueza, más o menos el 80% viene producto del carbón. Entonces, en la medida en que haya un reto desde el punto de vista de la demanda de carbón y la descarbonización, eso ya per se va a generar una presión sobre los temas económicos fiscales, y también hay que pensar sobre todos los empleos que hay en la industria del carbón en el largo, digamos que en el largo plazo es como nosotros lo vemos, pero es algo que tenemos que tener en mente como parte de nuestra estrategia y como parte de nuestros retos. Mientras tanto, la demanda de oro y cobre va a aumentar de manera significativa, esto principalmente por los efectos de la transición energética o la transformación energética. Y aquí es donde está mi invitación a que nos veamos todos, minería, hidrocarburos y el sector eléctrico, como el sector de la energía, porque realmente el sector de minería lo que hace es convertirse en energía. Tiene muchísimos más usos, pero se convierte en energía, y toda la visión que tenemos de los diferentes minerales pues apunta muchísimo hacia transformación energética. Quizás los únicos, digamos, que no están ahí tan claramente es todo el tema de piedras preciosas, pero podemos hacer unos paneles colombianos que tengan un par de piedras preciosas incluidas, pero digamos que es bastante envolvente cuando nosotros pensamos en la energía. ¿Y por qué? Y esto es algo que tenemos que concientizar más al mundo y a Colombia de la importancia de la minería en la transformación energética, y sobre todo, algo que es muy importante es que Colombia tiene una oportunidad muy importante en la demanda mundial que va a venir a raíz de la transformación energética. Este es como se ve, según proyecciones del Banco Mundial, no solo el crecimiento de la canasta de energéticos, porque algo que hay que tener conciencia es que el mundo cada vez va a demandar más y más energía en todas sus formas, en el concepto envolvente de la energía. A lo que le apunta el desarrollo es a que el aumento en la demanda de energía se dé principalmente desde fuentes renovables como solar, eólica, biomasa o distintas formas de generación. ¿Y qué tenemos ahí? Cuando uno ve las necesidades que tiene una turbina eólica, 4.7 toneladas de cobre, 300 toneladas de acero, 1.200 toneladas de concreto, las baterías, todo el mundo, nosotros soñaríamos con el ministro de Ambiente que hubiera una electrificación acelerada de la economía en términos, por ejemplo, de movilidad, porque eso nos reduce de manera significativa las emisiones, es quizás lo que más impacta, y adicional a eso nos mejora significativamente los temas de calidad del aire. ¿Cuál es el derrotero para que eso fuera posible? Que se desarrolle todo el tema de baterías, porque hoy en día la razón por la que los vehículos eléctricos no tienen una mayor penetración es sobre todo por un tema de costo, y ese tema de costo está sobre todo retado por el tema de las baterías, y para que avance el tema de las baterías, los minerales son indispensables. Entonces, cuando alguien en el discurso, y eso es parte de lo que nos pasa muchas veces en el mundo, es que alguien dice, yo quiero electrificación de la economía y quiero vehículos eléctricos, pero le quiero decir no a la minería, pues esas dos cosas simplemente no son compatibles. Eso no es posible, no es un mundo posible, no es un mundo que todavía nadie se haya inventado. Y eso es algo que nosotros sí tenemos que hacer ese mensaje, subir de una manera más poderosa. De acuerdo al Banco Mundial, de acá al 2050 se va a demandar muchísimo más cobre, oro y minerales de lo que se demandó en los últimos 100 años. Entonces, de aquí al 2050 son cerca de 30 años,
y uno lo compara y es cerca del doble de lo que se demandó en los últimos 100 años. Esto es Banco Mundial, ahora les mandamos si quieren el reporte. Entonces cuando uno ve ese reto, uno dice, ¿en dónde está el desafío? El mundo no puede existir sin minería. El desafío es cambiar el debate, no a la minería, sino cómo se debe hacer la minería. Y aquí creo que todas las empresas que están acá, y después de que vinimos de este panel, desde el punto de vista de lo responsable que tenemos que ser con el medio ambiente, con las comunidades, sí tenemos un llamado a que eso sea prioritario en la agenda. Y esto siempre lo hago extensivo a todo el sector. Esto no es solamente para los mineros, es también para todo el tema de hidrocarburos y quizás a todos los otros sectores de la economía, por supuesto, al sector eléctrico. Pero hoy en día tenemos una conciencia sobre cómo tenemos que relacionarnos con el medio ambiente y con las comunidades que es absolutamente distinta a como lo teníamos hace 20 años y eso hay que reconocerlo. Y uno lo que tiene que hacer es evolucionar en eso. Y yo creo que lo que nos une, que es la sostenibilidad, es justamente tener eso como prioridad. Yo los invito, me imagino que ya tienen todos sus tableros de gestión o KPIs de todas sus empresas, pero así como es tan importante el EBITDA o como es tan importante cuánto avanzó uno en reservas, creo que tiene que ser igualmente importante entender uno cómo avanzó en sostenibilidad con las comunidades y en sostenibilidad con el medio ambiente. Y solo si eso en las empresas está en la primera línea de la medición con lo que a cada uno de ustedes les paga el bono, es cuando uno sabe si eso es verdad o no es verdad y no simplemente un discurso y lo tenemos que volver cada vez más algo que sea real. Retos y oportunidades de Colombia de cara a las tendencias internacionales. Como les decía, pues primero nosotros vivimos sobre todo de carbón y níquel, ese es, digamos que desde el punto de vista de canasta minera es lo más dominante y las tendencias mundiales tienen un espectro mucho más amplio. ¿En dónde veo yo que hay una oportunidad muy alta? Y es porque en todo el corredor de cobre que tiene Chile, que tiene Perú, pues Colombia está en ese mismo corredor y por diversas razones, por las razones en términos de seguridad, seguramente en los retos que tenemos para el mayor conocimiento del subsuelo, pues nuestro corredor de cobre ha sido menos conocido y ha sido menos explorado y explotado. Y eso, lo que fue una oportunidad que perdimos, se puede volver en la gran oportunidad al futuro. ¿Y cómo puede uno transmitirlo? Yo creo que si hay algo básico que le enseñan a uno en el colegio, es que pues, el cobre es el mejor transmisor de la energía. Entonces no existe la electrificación de la economía sin el cobre y eso es algo que es fundamental. Si nosotros nos negamos al desarrollo de esos minerales, le estamos negando al mundo la posibilidad de electrificarse. Perdón acá que esto no, ya. Oh. Oro y cobre, y acá se ve cuál es el potencial que nosotros tenemos. Por supuesto que hay más minerales, el tema de piedras preciosas también es un tema que tenemos que seguir desarrollando, pero nosotros también tenemos que centrar de alguna manera en dónde está la oportunidad. Y una de las apuestas que tenemos como gobierno y como país es la oportunidad de diversificar nuestra canasta minera. Muy alineado a lo que les decía, a todo el tema de la transformación energética, entendiendo que estos minerales son absolutamente fundamentales. Debemos seguir desarrollando los recursos que hoy tenemos, carbón, níquel, y debemos seguir haciendo un conocimiento profundo del subsuelo. Ahí el Servicio Geológico Colombiano tiene un rol muy importante, está dentro de sus metas transformacionales del servicio geológico, avanzar en el conocimiento y ojalá no solamente en cobre y oro, sino en otros minerales que hoy Gloria del Servicio Geológico me decía, tenemos que avanzar en entender los potenciales que tenemos en la demanda, por ejemplo, para todo el tema tecnológico y todos los minerales que se necesitan para todos los temas de tecnología. En fin, lo que tenemos es una oportunidad, pero como país, de alguna manera sí tenemos que entender
cómo es que vamos a hacer ese desarrollo de manera sostenible, o si el país va a tomar la decisión de renunciar a esa posibilidad, que es una posibilidad de no solo aportarle al mundo desde el punto de vista de posibilitar la transformación energética, sino aportarle a Colombia desde el punto de vista de desarrollo, riqueza y empleos. Cuando nosotros lo vemos de cara a este periodo de gobierno 2018-2022, pues vemos que el sector de minería tiene un rol muy importante desde el punto de vista de crecimiento económico, de generación de empleos, de oportunidades, de exportaciones. Ahorita ya con el nivel del dólar, entonces la gente empieza a decir, uy, está carísimo el dólar, nos sale más cara ciertas cosas, nos sale muy caro viajar. Bueno, pues si nosotros reducimos la inversión extranjera, si reducimos las exportaciones, si reducimos eso, pues a eso es a lo que nos vamos a ver enfrentados. Entonces acá tenemos cómo aumentar la inversión extranjera, podemos doblar la inversión extranjera de los últimos 4 años, aumentar en cerca de 20% las exportaciones, generar cerca de un 20% adicional en regalías y más de 50.000 empleos sobre los 350.000 empleos que tenemos actuales. Y eso es parte de lo que tenemos que ver con ese discurso también de necesitamos trabajos de mayor calidad, necesitamos más oportunidades, y este es un sector que sin duda puede ser en estos 4 años un gran impulsador de esa reactivación económica que queremos ver en Colombia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero es, diría, un trabajo muy coordinado desde el gobierno nacional. Uno de los temas en donde como gobierno estamos trabajando de manera muy fuerte es en el estilo gerencial del gobierno. Si hay algo que muchas veces es escaso dentro del sector público es la gerencia, y dentro de la gerencia empieza, yo diría, por la coordinación dentro del sector minero energético. No siempre, no existe, digamos, un diseño, por decirlo de alguna manera, que coordine al Servicio Geológico con la Agencia Nacional de Minería, con la UPME y con el Ministerio de Minas y Energía. Lo que parece que digamos, desde afuera es como lo mínimo que debemos tener, y eso es algo en lo que estamos trabajando fuertemente. Estábamos trabajando mucho en que estén alineados los objetivos de todas las entidades y alineados dentro del sector hacia todo el gobierno nacional, con el ministro de Ambiente, con la ministra del Interior, porque creemos que eso es absolutamente fundamental y es lo que espera el sector privado de nosotros. Y en ese tema de ágil, eficiente y coordinado tenemos que ser muy claros. Eso no quiere decir a todo que sí. Hay cosas que tenemos que decir que no, porque en esta conciencia de que somos uno de los países más biodiversos del mundo, que tenemos unos retos desde el punto de vista de cambio climático enormes, quiere decir también que habrá cosas en que tendremos que decir no se puede. Pero lo importante, o lo que nos hemos puesto como meta, es que tenemos que ser ágiles para decir que sí, y tenemos que ser ágiles para decir que no, porque muchas veces para las empresas y para el sector privado, una de las cosas más desgastantes e ineficientes es simplemente no saber. Es mejor muchas veces tener la información precisa que simplemente dejar las cosas y procrastinar para que llegue alguien y tome decisión. Sobre todo ese tema, yo sé que Silvana de la Agencia Nacional de Minería les hizo toda una exposición sobre los temas de catastro minero, sobre los temas de cómo vamos a agilizar en los temas de trámites, pero ahí tenemos un énfasis muy importante. Nuestra apuesta en la parte de trámites es un tema de digitalización, que es un tema absolutamente fundamental. La digitalización no solamente nos va a ayudar a ser mucho más ágiles, sino a ser más transparentes. Yo tengo algo, y es que digo, si nosotros no queremos adoptar la tecnología, si no queremos utilizar la tecnología como una forma de vender nuestro negocio al público y de que la gente vea, es porque no queremos adoptar prácticas de transparencia. La tecnología la tenemos que poner al servicio de la transparencia y al servicio de las comunidades. Elevar los niveles de legalidad y formalidad de la actividad minera. Acá pues el reto que tenemos es inmenso. Todo el tema de extracción ilícita de minerales es de una complejidad inmensa.
no solo porque está totalmente sobrepuesto con las actividades ilícitas, no, adicional a eso porque es muchísimo más rentable tener una extracción ilícita de 1 kilo de oro que de 1 kilo de coca. La rentabilidad es 25 veces la de 1 kilo de oro sobre 1 kilo de coca, y además porque está demostrado que es una fuente muy importante de financiación de los grupos al margen de la ley. Y la dificultad en que eso, para todo nuestro tema de sostenibilidad y para todo nuestro tema de relacionamiento con las comunidades, hace que el tema sea complejo desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista que la opinión no distingue si los ríos contaminados por mercurio son contaminados por la extracción ilícita de minerales o son contaminados por la minería bien hecha o la minería legal, en donde todos sabemos que en Colombia, en las actividades legales de minería, es prohibido utilizar el mercurio. Por lo tanto, cualquier contaminación del mercurio en los ríos se debe a la extracción ilícita de minerales, pero eso es algo que sabemos en este auditorio, pero que no lo sabe el país. Nuestra gran apuesta en este tema, y yo creo que nosotros que somos un gobierno que estamos enfocados sobre todo en los resultados, ahora les vamos a mostrar, pero el avance, y acá que hay muchos miembros del Congreso de la República, agradecerles al Congreso de la República porque el avance que tenemos en el capítulo del Plan de Desarrollo, sobre todo el tema de minería y la posibilidad de que eso nos va a hacer de avanzar en los temas de legalidad, de avanzar en los temas de trámites, y algo que es muy importante y es reconocer que el tránsito a la legalidad es un tránsito, no es un tema que llega de la noche a la mañana. Yo no puedo tener un minero que hacía extracción ilícita de minerales y al otro día exigirle lo mismo que le exijo a una multinacional, porque eso es parte de lo que es irreal. Y por eso parte de lo que hemos reconocido en el plan de desarrollo es ese tránsito que tiene que haber y cómo tenemos que hacer un acompañamiento para esa sostenibilidad y legalidad. Y como lo estaba diciendo, uno de los temas en los que estamos trabajando muy fuerte es en el tema de diversificar la matriz minera, por los empleos, por los recursos que genera el país y por la gran oportunidad que tenemos para ser unos productores muy significativos de oro y de cobre. Ahora, esto es el plan de desarrollo. Yo creo que la viceministra también, la viceministra Carolina, les hizo en su exposición de ayer un tema detallado sobre todos los avances que nosotros tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo, en el tema minero, pero lo que quiero que ustedes vean acá es que tenemos una estrategia detallada en donde el plan de desarrollo es ahora nuestra herramienta. Lo que nos queda ahora como gobierno y que tendremos que venir aquí a revisar dentro de un año es justamente cómo hemos avanzado en esos 1.500 trámites que tenemos que tener cerrados para el 2020, en el catastro minero que tiene que estar listo en el último trimestre del 2019, y un tema que acá es que es fundamental, y es los estándares de la industria. En el tema de los estándares de la industria, yo creo que ahí todavía hay una oportunidad. Esto de lo que nos une es la sostenibilidad, no solo se tiene que volver tableros de gestión y KPIs, sino se tiene que volver una revisión general de cómo pongo yo el desarrollo tecnológico al servicio de la sostenibilidad. ¿Cómo sé en qué cosas todavía nosotros podemos avanzar para tener una operación más sostenible en términos de partículas de aire, en términos de vertimientos de agua, en términos de reciclar las aguas que se utilizan, captaciones, etcétera? O sea, uno puede hacer un sinnúmero de temas y esa es una agenda que vamos a trabajar y que esperamos trabajar conjuntamente con ustedes, con el Ministerio de Ambiente, porque en este tema de no es no a la minería, sino cómo tenemos que poner en un país como Colombia los más altos estándares de operación, porque eso es lo que realmente nos va a permitir asegurar que la minería que se hace en Colombia se hace apalancándonos en los mejores desarrollos tecnológicos para que tenga el menor impacto sobre el medio ambiente. Nosotros estamos enfocados, diría, en estos 3 capítulos, porque si bien tenemos una oportunidad enorme desde el punto de vista de recursos en el subsuelo, tenemos unos desafíos enormes por encima del suelo.
Y como nosotros estamos diciendo, bueno, las compañías se tienen que enfocar en hacer ese desarrollo del subsuelo de manera sostenible y tenemos que trabajar en estos 3 ejes fundamentales que son los desafíos que tenemos por encima del subsuelo. Y hace 20 años, o yo creo que hace 10, en las compañías mineras y en general en las compañías extractivas, pues lo más valioso son los geólogos, los geofísicos, los técnicos, los que hacen todo el desarrollo de proyectos. Pues ahora tenemos casi que más desafíos en el suelo que en el subsuelo. Y por eso hay que balancear. Y los expertos en medio ambiente, los expertos en comunidades, los expertos en desarrollo deben ser tan importantes como los geólogos, los geofísicos y los ingenieros. Y eso es algo que tenemos que balancear, porque eso es algo que es en donde vamos a traducir realmente la sostenibilidad. En el tema de relacionamiento territorial, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Llevamos 9 meses de gobierno, esta semana cumplimos 9 meses, o sea que ya tenemos varios bebés que nacieron en estos 9 meses y aquí los vamos a mostrar. Yo creo que hubo un tema muy importante en el Plan Nacional de Desarrollo. Primero tenemos un artículo para avanzar en los temas de consulta previa. ¿Por qué? Y el otro día tenía una conversación con Juan Camilo y le decía, nosotros estamos 100% comprometidos en que tenemos que presentar un proyecto de ley que haga unas modificaciones al proceso de consulta previa, que sea una consulta previa mucho más eficaz para las comunidades, pero que reconozca, digamos, muchas realidades de las que se han aprendido en los últimos años desde que está instaurada la consulta previa. Y acá un dato para todos, hoy en día hay 10.000 solicitudes de consulta previa. El presupuesto que hay para consulta previa son 10.000 millones de pesos, o sea, 1 millón de pesos por consulta previa. O sea que una persona viaja a Valledupar y se le acabó el presupuesto para esa consulta previa. Entonces, pues eso simplemente, cuando esas son las realidades, pues es imposible que vayamos a cambiar algo en la consulta previa. Y aunque nosotros tenemos toda la determinación para pasar un proyecto de ley, ese proyecto de ley tiene que ser consultado. Entonces necesitamos tener un presupuesto para consultar el proyecto de ley de consulta previa. Eso es lo que vamos a hacer para el 2020. Pero cuando ya esté aprobado ese nuevo proyecto de ley de consulta previa, vamos a necesitar reglamentarlos y en la práctica muy seguramente tendremos eso, digamos, para estar en ejercicio al final del 2020 o principios del 2021. Entonces, cuando eso pase, eso ya va a ser la consulta previa para los proyectos del gobierno anterior, del gobierno próximo. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Generar unos mecanismos de poder avanzar con las reglas actuales, y eso es muy importante. Vamos a trabajar en las reformas estructurales de largo plazo, pero simplemente tenemos que asegurar que avanzamos en el corto plazo, y por eso tenemos ese artículo en el plan de desarrollo, en donde nuestro compromiso es que haya esa tasa para la consulta previa, pero que las cosas se hagan de manera distinta. No es cobrar una tasa para seguir haciendo las cosas igual, porque entonces no tiene ningún sentido, y ahí vamos a trabajar de la mano de la Asociación Colombiana de Minería con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Minas y Energía estará acompañando el proceso para ver en este periodo de transición cómo podemos trabajar en esos temas de consulta previa. Creo que hay que reconocer que la Corte Constitucional nos dio una tranquilidad muy importante en la sentencia que lo que nos pide es que hagamos un proceso de coordinación y concurrencia con las comunidades, reconocer que la decisión es de la nación y no del territorio sobre los recursos del subsuelo es absolutamente fundamental y fue lo que dijo esa sentencia, pero también la sentencia reconoce que desde la Constitución del 91 no ha habido un mecanismo en donde sea claro y real cómo es ese relacionamiento con el territorio. Y ahí es evidente, uno lo que ve en el territorio es que dicen, nosotros somos los últimos que nos enteramos en que aquí van a llegar a explorar o en que aquí van a llegar a hacer un desarrollo, todo ha pasado en Bogotá y eso es inadmisible para las comunidades y eso es inadmisible para las comunidades. Entonces nosotros también tenemos que reconocer que nosotros no somos los emperadores que llegamos a un territorio y les decimos de malas todo se decidió en Bogotá y tú te aguantas aquí esta mina y punto.
Entonces, ni lo uno ni lo otro, y esa es la gran oportunidad que vamos a tener al presentar la ley de coordinación y concurrencia. Esa ley la esperamos presentar en el segundo semestre del 2019 y tendremos ese debate en el Congreso de la República. Tercer logro, regalías. En regalías, dos cosas muy importantes. Primero, aprobamos el mecanismo de obras por regalías. Esperamos que en este semestre, antes de que se termine este semestre, tengamos el decreto reglamentario, pero va a ser un mecanismo muy importante. Creo que el mecanismo de obras por impuestos ha sido un mecanismo que ha sido útil para la industria, y el mecanismo de obras por regalías también nos da una oportunidad muy grande. Y en este tema de coordinación y concurrencia, si bien no se espera que la empresa sea nunca quien reemplace al Estado, la empresa sí tiene un rol fundamental. La industria extractiva, cuando llega a un territorio, se queda por casi que al menos 30 años, pero muchas veces 100 años. Y aquí tenemos que hacer un trabajo conjunto, gobierno, sector privado, autoridades territoriales, academia. Pero nosotros no podemos ser indolentes, ni como gobierno nacional, ni como sector privado, a la falta de institucionalidad en el territorio. Tenemos que apoyar a que haya liderazgo territorial. La única manera de que haya transparencia es que haya fortalecimiento en el territorio. Si ese fortalecimiento en el territorio no están, las regalías y los recursos y toda la inversión social no se ve. Y entonces nos pasa lo que tenemos hoy, y es que las comunidades rechazan la minería, muchas veces no por la actividad minera, sino porque las regalías que han producido nunca se han visto en el territorio. Yo creo que aquí tenemos enormes ejemplos en donde no puede uno creer, por ejemplo, las regalías que ha recibido La Guajira, en que en gran parte han sido provenientes de la minería del carbón, y sin embargo, pues no hay agua, no hay acueductos, no hay vías, y digamos que toda la riqueza que hay no se puede ver ahí. Yo el otro día le preguntaba a ese respecto al ministro Malagón, porque en La Guajira en los últimos 8 años ha recibido cerca de 2.5 billones de pesos en regalías. Y para resolver todo el tema de agua en La Guajira se requiere cerca de 1 billón. Entonces uno simplemente con esas cuentas entiende que hay que resolver el problema. Y creo que aquí otra cosa y otra invitación es que a veces me parece que la industria, tanto la industria minera como la industria extractiva, hacemos de todo. Y al final no podemos ser visibles por nada, porque hacemos polideportivos, hacemos escuelitas, regalamos balones, otro día estamos haciendo una vía terciaria, haciendo un placahuella, pero nosotros no podemos decir, nosotros electrificamos a Colombia y hoy en día no hay colombianos sin energía. No podemos decir, nosotros lo que hemos hecho es asegurar que en todos los sitios en donde estamos, los ciudadanos tienen la mejor calidad de agua, y eso lo puede usted comprobar en cualquier municipio minero. Cuando uno ve las estadísticas de Brújula Minera y ve que no hay un reconocimiento sustancial entre los municipios mineros y los no mineros, a pesar de que en los mineros se genera muchas veces más riqueza, hay un llamado ahí en que esa reputación la tenemos que trabajar desde el punto de vista de calidad de vida de los habitantes. Y todo eso es para la invitación a algo que tenemos que hacer en el tema de obras por regalías, y a que los espero apoyando mucho a sus comunidades en donde operan, en la estructuración de proyectos, en enfocar y en trabajar para que haya ese liderazgo y esa capacidad institucional en el territorio. ¿En qué avanzamos? Cumplimos la promesa del presidente Duque en campaña, presentamos el acto legislativo de las regalías. Es una reforma supremamente importante, es una reforma que necesita el sector minero. Yo creo que el debate es un debate que tenemos que aprovechar, porque a mí me parece fascinante. Aquí que está Gabriel Santos, con el que estuvimos en la comisión primera de Cámara, discutiendo y pasando ese primer paso que teníamos que pasar del proyecto de acto legislativo de regalías. Está todo el país peleándose las regalías. Yo lo quiero, a mí no me dejen sin regalías, yo necesito educación, yo necesito paz, yo necesito carreteras. Eso sí, al momento en que les vamos a decir, bueno, pero hay que aprobar la minería, hay que aprobar los temas de hidrocarburos, no, eso sí no. Entonces esa inconsistencia pues no existe y no es posible. Esto de decir, nosotros no solamente estamos preocupados por cómo se van a repartir el ponqué, sino porque dentro de 6 años haya ponqué, pero eso es parte del momento que vamos a vivir. Y yo creo que hay mucha conciencia,
y aquí hay muchos miembros de la Cámara de Representantes que vamos a ir el martes a debatir el acto legislativo de las regalías. Yo creo que los que están acá son grandes, nos han apoyado mucho y les agradecemos mucho por todo su apoyo que nos han dado en el Plan Nacional de Desarrollo, en la Ley de Financiamiento y en otros temas que ha sido fundamental, una discusión muy importante, pero hay mucha conciencia también de la importancia del proyecto, de que perdimos la licencia social. Y que tenemos que recuperar esa licencia social y tiene que ser con desarrollo. Y el acto legislativo de las regalías busca, primero, desconstitucionalizar, porque hoy en día las regalías son 6 páginas en la Constitución. Está definido a nivel de la Constitución hasta cuántos votos tiene que haber en un OCAT y cómo son las mayorías de un OCAT. Y eso no es, la Constitución busca tener el direccionamiento esencial. Y parte de lo que nosotros hemos querido como visión es decir, vamos a dejar lo esencial en la Constitución y vamos a pasar una ley que la tenemos que pasar o al final del 2019 o al principio del 2020, depende con el tiempo que nos tome el trámite del acto legislativo en el Congreso para poder regular todo. Y entonces aquí hay ganancias para los productores y para los no productores, primero porque estamos buscando incrementar el porcentaje de regalías para las regiones productoras. En el proyecto de ley que se va a debatir en la Cámara el martes, lo que nosotros tenemos es que la ponencia y lo que acordamos con los ponentes es irnos a 30-40% de porcentaje de regalías para las regiones de manera directa. Hoy en día, como son residuales y no directas, en promedio se recibe como entre 9 y 11%, entonces es un aumento muy significativo el que va a tener. Vamos a tener una cláusula que va a decir que la inversión en las regiones no productoras no se va a disminuir. ¿Cómo vamos a lograr que esas dos cosas pasen? Es a través de, uno, disminuir el porcentaje que tenemos para fiscalización y administración de recursos. Vamos a hacer un esfuerzo desde el punto de vista de agilidad y de que haya menos recursos, digamos, en todo el tema de trámites para ese tema. Y lo segundo es que habrá menos dinero para el ahorro. ¿Por qué este tema, digamos, es algo posible hoy? Porque a la fecha tenemos 10 billones de pesos ahorrados, gracias al Fondo de Ahorro y Estabilización del Sistema General de Regalías actual. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es apalancarnos en ese ahorro que ya tenemos y que en los años que siguen haya menos ahorro, pero que esas realidades de cuánto tenemos que ir al ahorro, cuánto tiene que ir a las productoras, cuánto tiene que ir a los no productores, sea más un tema de ley que un tema constitucional. Tenemos todo el convenio de la Agencia Nacional de Minería con Mininterior. Voy a acelerar porque ya aquí me está haciendo que estoy pasadísima de tiempo. ¿Qué viene? Proyecto de ley de coordinación y concurrencia. Entonces, esta es una oportunidad gigantesca. Acá nos tenemos que arremangar todos, Congreso de la República, Gobierno Nacional, sector privado. Es una oportunidad de oro para hacerlo bien. Ni está bien el relacionamiento en donde desconocemos el territorio, ni está bien el relacionamiento en donde el territorio cree que ellos son los que van a decidir sobre el recurso del subsuelo, que es un recurso de todos los colombianos. Y este proyecto de ley de coordinación y concurrencia es la gran oportunidad para hacerlo bien y para hacer un proceso que le sirva a las comunidades, al país y que sirva para el desarrollo. El modelo de relacionamiento del sector y el proyecto de ley de consulta previa, como ya les dije, que son las grandes apuestas que nosotros tenemos en los temas de largo plazo. Ahora, todo el tema, me la pasan allá, bueno, articulación ambiental. Entonces, articulación ambiental, ¿qué tenemos? Los avances que les dije en el Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos la reactivación del CIIPE, en donde vemos todos los proyectos estratégicos y esos proyectos estratégicos, cómo podemos hacer para que se hagan todos los análisis y, como les dije, muchísima coordinación interinstitucional entre las entidades del sector y el sector con el resto del gobierno nacional. Fortalecimiento de autoridades ambientales con recursos de regalías. Esto fue un tema muy importante en el presupuesto bienal de regalías en el 2019-2020 y creo que ahorita que viene la discusión del presupuesto 2020, todos tenemos que apoyar para que el ministro Lozano tenga más recursos en su presupuesto.
Algo que nos han recalcado muchísimo es la importancia de fortalecer la autoridad ambiental, tanto a nivel del ministerio como al nivel de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Logramos que de las regalías en el presupuesto hubiera de los recursos de fiscalización un presupuesto importante para el sector ambiental y creemos que es importante fortalecer sus recursos y fortalecer su institucionalidad. Y tenemos el convenio de Ministerio de Ambiente y Ministerio de Minas para todo el tema de áreas protegidas y cómo lo vamos a trabajar. ¿En qué estamos trabajando? La Agencia Nacional de Minería está trabajando en un sistema para que exista una eficiencia en toda la diligencia que se hace entre el Gobierno Nacional y que las entidades puedan hacer un trámite unificado para la Agencia Nacional de Minería y para la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que creemos que puede haber ahí una oportunidad grande de eficiencia. Licenciamiento ambiental para proyectos PYME y el 50% de figuras de formalización con instrumento ambiental, que es parte de lo que nos habilita el plan de desarrollo y que lo vamos a poder ejecutar en los siguientes años. En el tema de eficiencia administrativa, bueno, esto me lo voy a saltar porque creo que les dijeron todo lo que hemos logrado hasta ahora y que viene el nuevo catastro minero que vamos a tener en el último trimestre del 2019. Creemos que eso va a ser un avance muy importante para el sector. El nuevo modelo de fiscalización minera que tendremos en el 2020 y vamos a tener todo el tema de protocolo de seguridad para la infraestructura minera, que es un tema que estamos trabajando con el Ministerio de Defensa. Este es un tema fundamental. Tenemos también en el tema social, que creo que me lo salté, el tema de un acuerdo que vamos a hacer con el GEDIAM para que nos acompañe en todo el proceso de formalización minera. Nosotros vemos que el proceso de formalización minera necesita una revisión y necesita un cambio para producir unos resultados distintos y eso es algo que vamos a tener con el GEDIAM. Y también tenemos todo el tema del proyecto de ley de extracción ilícita de minerales que lo debemos presentar entre el último trimestre del 19 y el primer semestre del 2020. Temas transversales en donde yo creo que la industria tiene una gran oportunidad y en donde además son absolutamente fundamentales porque son temas que nos unen, son temas transparentes al gobierno, son fundamentales para el gobierno nacional y es cambio climático. El sector minero-energético en noviembre del 2018 fue el primer sector que lanzó su plan de integral frente al cambio climático, en donde tenemos una estrategia de mitigación, una estrategia de adaptación y una estrategia de gobernanza. En este plan de cambio climático tenemos objetivos específicos de cómo vamos a continuar con nuestra actividad, crecer la matriz minero-energética al tiempo que reducimos las emisiones de carbono y que cumplimos nuestros compromisos con los objetivos de desarrollo sostenible y ahí queremos seguir trabajando de la mano con ustedes, que haya más empresas que se sumen a este pacto y que podamos mostrarle al país cómo para nosotros sí es consistente hacer la minería al tiempo que cuidamos el medio ambiente y cambio climático. El tema de género, hicimos el 8 de marzo nuestro primer evento del sector minero-energético con sector privado y sector público. Esta es la industria más desigual en términos de género. Tuvimos temas muy interesantes en los paneles del sector de la minería y pues las dificultades que hay, pero la participación de mujeres en minería es menos del 8%. Y lo que les decía, quizás mi mayor angustia es que cuando uno piensa en las regiones de Colombia, esos son los mejores empleos que hay en esas regiones. Entonces, en muchas regiones, la única posibilidad de tener un trabajo en donde a uno le paguen más de un salario mínimo es en este sector y solo hay un 8% de participación de mujeres, así que creo que ahí tenemos un campo muy interesante para explorar y avanzar y que además es una manera muy genuina de relacionarse con el territorio y de avanzar. Y por último, los temas de transparencia. El tema de la corrupción es un tema que, como sabemos, en Colombia realmente no aguanta más. La gente está absolutamente saciada de este tema y no hay corrupción pública si no hay corrupción privada. Entonces tenemos que trabajar de la mano, los voy a invitar y eso es parte de lo que estamos trabajando en construir un pacto por la transparencia, un pacto por todo el trabajo de
de hacer, digamos, lo correcto, de influenciar en las comunidades, y esos temas serán fundamentales. Esta es la frase de cierre, y es: la minería es indispensable para la transición energética. Eso es algo que todos tenemos que promulgar. Nosotros somos una industria que hemos sido siempre un commodity. Quizás los que más tienen para enseñarnos son el sector de piedras preciosas, pero de resto somos un commodity, y por lo tanto nunca hemos tenido que realmente venderle nuestro producto al público. No somos un jabón, no somos un carro, no somos algo que tengamos que haber hecho un enfrentamiento al público, y ahí tenemos un reto de comunicación que es muy importante. Nos une el desafío de transformar a Colombia de manera sostenible y responsable con las comunidades y con el medio ambiente. Para cerrar, les voy a dejar un pequeño video, dura 1 minuto y medio, acerca de cómo sería el mundo sin la minería. Muchas gracias. Stell dir vor, wie im Traum seh ich was, glaub es kaum. Alles was von Hand gemacht, das geht grad vorbei. Ich schau mich um, sing ein Lied davon, dass nichts geht. Komm mit mir, egal wohin, nimm meine Hand und lauf. Stell dir vor, wie im Traum seh ich was, glaub es kaum. Alles was für Hand gemacht, das geht grad vorbei. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Weißt du wie, es ist wär, ohne sie, ich nehm dich mit auf mein Weg, sing mein Lied, das noch nie, sag mal, weißt du wie, es ist wär, ohne sie. Muchísimas gracias a la doctora María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía, por su intervención.